Bueno, pues vamos con esta parte final del libro, el apéndice A y el apéndice B. El apéndice A, bueno, es la escala de la conciencia, el mapa de la conciencia, que, bueno, salen todos sus libros, todos los cursos, formaciones, etcétera, ¿no? Cómo calibra los niveles de conciencia desde el 0 hasta el 1000. El estado más bajo es la vergüenza, que está en 20. El punto medio es el coraje, que calibra en 200. Y el 1000, perdón, es el estado de iluminación, entre el 700 y el 1000, ¿no? Y va explicando todas las emociones que van atravesando desde esa escala más baja a la más alta. Luego en el apéndice B habla del procedimiento de la prueba muscular, ¿no? De cómo es esto de la kinesiología. Dice que se basa en esa misma escala de la conciencia y, bueno, que va de 1 a 1000 y que se basa en la idea de que todos irradiamos una frecuencia específica o como un pequeño campo energético que perdura permanentemente en el campo de la conciencia, es decir, que queda registrado para siempre y es posible recuperarlo en cualquier momento, presente o futuro, ¿vale? ¿Y cómo se usa la técnica? Pues aquí lo explica un poco, ¿no? Dice que simplemente la respuesta a la prueba muscular es un sí o un no. Hacemos una afirmación con el brazo extendido y, bueno, va detallando aquí cómo se hace, ¿no? Una persona extiende su brazo, la otra le sujeta con los dedos, le da con los dedos en la muñeca hacia abajo y le dice resiste y ves si el brazo tiene fuerza o no la tiene, simplemente, ¿vale? Cuando el brazo se fortalece es porque es cierto, es la verdad, y cuando se debilita es porque es falso, ¿no? Y entonces nos dice que es importante indicar que el calibrado de la intención, tanto de quien dirige la prueba como de quien se somete a ella, debe estar por encima de 200 para obtener respuestas precisas. Es decir, que cualquiera no puede hacerlo. Primero tendría que calibrarse que calibre como mínimo en 200 o más. Y dice que aún si calibra en 200 cabe una probabilidad de error del 30%. Es decir, esto no es 100%. Cuanto más altos son los niveles de conciencia de los miembros del equipo que llevan a cabo la prueba, más precisos son los resultados. Y hace falta un desapego clínico, ¿no? Y dice que se inicia con la frase: en el nombre del bien más elevado, fulanito se calibra como verdadero por encima de 100 o por encima de 200, por encima. Esa es la afirmación que tenemos que hacer para calibrar a una persona. Y dice que lo que es verdadero, beneficioso, promueve la vida, da una respuesta positiva, que proviene del campo impersonal de la conciencia, es decir, no es algo que cada persona haga, sino que todo el mundo, todo ser vivo puede hacerlo. Y, bueno, se fortalece el músculo, el cuerpo, y dice que también se manifiesta en los ojos. Dice que los ojos se dilatan en la falsedad y se contraen en la verdad. Y dice que antes de presentar una pregunta, que la pregunta siempre no es una pregunta, realmente es una afirmación, es necesario recibir permiso. O sea que hay que pedir permiso. Hay que decir la siguiente frase: tengo permiso para preguntar con respecto a lo que tengo en mente, y vemos qué respuesta da el brazo. Si se fortalece el músculo es que sí, si no se fortalece es que no. Dice, esta afirmación está al servicio del mayor bien. Es muy importante que no sea algo personal, subjetivo lo que queremos averiguar, ¿no? Que sea algo universal. Dice que la respuesta es rápida y la duración es muy breve, y a continuación el cuerpo se recupera y vuelve a su tensión muscular normal, ¿vale? O sea que hay que estar muy atentos para que no se nos pase. Y dice que, bueno, hay tres formas de hacerlo. La primera es existiendo dos personas, uno que hace de testador y otro que hace de la persona que se somete al test. Y, bueno, siempre el testador siempre tiene que formular una afirmación, que esa es la pregunta, una afirmación, y la respuesta es sí o no. Y el testador tiene que decir resiste, y se ve si el músculo se fortalece o se debilita, ¿no? Y con el músculo paralelo al suelo. Y luego el segundo método es el método del anillo, que consiste en poner el dedo pulgar y el medio así en forma de O, y con el dedo índice ir preguntando y haciendo gestos, ¿no? El tercer método basta con levantar un objeto pesado, dice un diccionario muy pesado, o un par de ladrillos desde la mesa hasta la cintura, y ver si nos cuesta mucho esfuerzo levantarlo cuando hacemos la afirmación o nos cuesta poco. Si nos cuesta poco es un sí, si nos cuesta mucho es un no. Y luego dice que, bueno, que hay que calibrar entre lo positivo y lo negativo, y que el límite entre lo positivo y lo negativo está en el 200, ¿no? En el nivel del coraje. ¿Qué más? Dice que se puede calibrar con números a personajes o personas de
la historia o presentes, ¿no? Se va, pues por ejemplo, Hitler se calibra por encima de 200 y ver si es cierto o no. O cuando estaba en la treintena, cuando estaba en la cuarentena, cuando estaba y vas haciendo afirmaciones hasta dar con la tecla. Y luego nos dice que en qué se puede aplicar la técnica. Dice que la técnica no se puede aplicar para predecir el futuro, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de eso no tiene limitación, puedes preguntar cualquier cosa. Eso sí, tenemos que pedir permiso y si el permiso es denegado, que no se sabe por qué a veces lo deniega, pues no se hace, ¿no? Porque las respuestas no son fiables. Dice que las respuestas son siempre impersonales y que no dependen del sistema de creencias de quienes realizan la prueba. O sea, que es una respuesta, digamos, universal. Y dice que la conciencia solo es capaz de reconocer la verdad o simplemente no responde a la falsedad. O sea, que reacciona con fortaleza cuando es algo cierto. Para calibrar un nivel, pues te dice la frase que hay que utilizar, que es en una escala de conciencia humana del 1 al 1000, donde el 600 indica la iluminación, este fulanito o esta cosa o lo que sea se calibra por encima de y le ponemos un número y así nos da la respuesta. Dice que a la hora de formular las afirmaciones hay que tener cuidado de no hacer afirmaciones generales, que se deben evitar las expresiones generales. Por ejemplo, que si esto es un buen trabajo en relación a qué, tiene que ser algo específico, ¿no? Pues ser un buen trabajo en relación a las condiciones laborales, en relación a que el jefe es justo, especificar, ¿no? Porque las cosas genéricas pues no se pueden contestar. Y dice que, bueno, que cuando coges experiencia practicando esta metodología, pues el dominio se va haciendo progresivo, cada vez se domina más. Y dice que cuando dos personas practican mucho juntas, pues que cada vez son más precisas y desarrollan su habilidad para hacer las preguntas concretas, más las que son adecuadas, ¿no? Que se puede preguntar cualquier información sobre el momento actual o el pasado, y siempre que se tenga permiso, claro, y que cualquiera que aprenda la técnica instantáneamente tendrá a su disposición una información súper valiosa que es más potente de la que se conserva en todos los ordenadores del mundo o en todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Las limitaciones que tiene esta técnica, pues dice que es necesario, como ya hemos dicho, que sean sujetos que calibran por como mínimo 200 o más, y que la intención de usarla sea íntegra y que también calibre por encima de 200, es decir, si es con una mala intención tampoco funciona. Además es requisito la objetividad desapegada, es decir, que no estés apegado al resultado que quieres conseguir, y el alineamiento con la verdad. Y dice que no se sabe por qué, pero un 10% de la población no es capaz de utilizar la prueba kinesiológica por razones que todavía se desconocen, no saben por qué. Dice que cuando una persona que sí está apta para hacerlo lo está haciendo, pero por lo que sea se bloquea y no da respuestas, que lo que hay que hacer es darse unos golpecitos aquí en el timo, 3 golpecitos, que sonría y que diga ja con el último golpecito, ¿no? Porque dice que eso es evidencia de que se ha producido un desequilibrio y que se puede desbloquear. Y que, bueno, es muy importante no tener música de fondo, especialmente se ha podido producir ese desequilibrio cuando hemos visto música que calibra por debajo de 200, como la música heavy, hemos visto programas violentos, videojuegos donde también había violencia o cosas así, ¿no? Pues simplemente nos desbloqueamos y de esa manera podemos seguir. En fin, yo no lo he experimentado nunca, pero supongo que que se necesitará práctica para saber cómo se desarrolla, ¿no? En fin, aquí lo dejo. Nos vemos en la reunión. Hasta luego.